una nación, la construcción de una sociedad justa, de una sociedad que pueda convivir en armonía y que podamos nosotros también ser parte de esa armonía que tanto se requiere para construir nuestra nación. Le doy la cordial bienvenida a la licenciada Telma Suchi, quien va a estar acompañándonos en la dirección del programa. Bienvenida, licenciada. Gracias, licenciado. Muy buenos días a cada una y a cada uno. Pues felices de tenerlos el día de hoy en esta actividad que ha programado Codeca Shela. Y como ya lo decía el licenciado Percy, pues nosotros felices y contentos de tenerlos el día de hoy. Creo que va a ser una jornada bastante educativa porque va muy vinculada al Estado de Derechos y los derechos humanos. Creo que para nosotros pues es bastante fructífera estas actividades que se están haciendo desde Codeca porque viene a retroalimentar nuestros conocimientos. Y siguiendo el orden de la agenda, entonces dejaría en el uso de la palabra a Luis Soto, quien es el vicepresidente de Codeca, para que por favor nos dé la bienvenida a todos y todas. Un aplauso fuerte para el licenciado Luis Soto. Antes de dejarle la palabra a él, habíamos convenido darle la bienvenida a la doctora que nos acompaña el día de hoy. Voy a tener el gusto de leer algo de su hoja de vida y le voy a pedir que nos acompañe aquí en la mesa principal la doctora Ana María Bermejo Arteagabeitia. Perdón por el nombre, un aplauso fuerte para ella, por favor. La doctora recorrió muchas horas en avión, yo creo que el aplauso tiene que ser más fuerte, por favor. Ella es abogada con 30 años de ejercicio profesional y actualmente es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Vizcaya. Trabaja con colectivos vulnerables allá en España. Como todos sabemos, creo que en todo el mundo hay sectores vulnerables y que necesitan de la defensa de los derechos humanos. Bienvenida, doctora. Esta es su casa, Quetzaltenango, la eterna Xelajuj. Y también pues vamos a estar en la mesa principal como parte del foro, pues a nuestro compañero Juvenal Quispe. Adelante, ¿no? Juvenal va a estar acá en la mesa principal o va a estar ahí, usted nos dirá. Ok, él va a estar, pero bienvenido Juvenal, un aplauso fuerte para Juvenal, quien es el promotor de este evento. Y ahora sí le dejo el uso de la palabra al compañero economista Luis Soto, quien es vicepresidente de la Junta Directiva de Codeca acá en Quetzaltenango. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todas y a todas. Realmente es un honor el hecho de que estén aquí con nosotros el día de hoy compartiendo en esta actividad. Antes de iniciar con la actividad formalmente, quiero iniciar en un contexto histórico de lo que ha sido la lucha por defender los derechos humanos de la población guatemalteca y principalmente de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo. Quiero hacer una referencia porque surge Codeca como Comité de Desarrollo Campesino a inicios de los 90 como respuesta a la poca o nula participación que ha tenido el Estado de Guatemala en resolver los problemas de nuestras comunidades excluidas social, económica, política y culturalmente. Codeca surge entonces como una organización que se empiece a preocupar por los problemas de las comunidades campesinas, sin tierra, sin trabajo y con bajos salarios, que no cubren ni siquiera el 40% de la canasta básica. El no acceso a la tierra y los salarios de hambre se convierten entonces en los pilares fundamentales de la lucha que hasta el día de hoy Codeca mantiene por los 4 pueblos que conforman el imaginario guatemalteco. Sin embargo, la Constitución Política de la República de Guatemala fue escrita para proteger los intereses de la oligarquía y no de los pueblos que han venido exigiendo planteamientos y un proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea
popular y plurinacional, que permita incluir a todas las comunidades que conforman los 4 pueblos y se termine de una vez por todas las constantes violaciones a los derechos humanos que se dan en todos los ámbitos de la vida nacional. Solo del 2018 al 2023, para conocimiento de ustedes, fueron asesinados 26 defensores de la madre tierra en Guatemala, y esto nos da una idea ya general de qué es lo que está sucediendo actualmente y de las constantes violaciones que se dan en el Estado de Derecho y a los derechos humanos de las poblaciones mencionadas. La oligarquía, lógicamente, defendiendo sus intereses, ha impedido de forma radical el surgimiento de nuevas propuestas que permitan consolidar una nueva constitución, que permitan consolidar un Estado plurinacional como el que Codeca MLP se está planteando. Pregunta: ¿existe Estado de Derecho en Guatemala para los pueblos? No. Definitivamente no. Sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra al ingeniero Luis Gutiérrez, quien nos dará un contexto histórico general de los derechos humanos en Guatemala. Aplauso, por favor. Buen día a todos y a todas. Doctora Ana María Bermejo, bienvenida a Quetzaltenango. Esta es su casa, nos da mucho gusto tenerla entre nosotros. Hermanos y hermanas que conformamos la población del territorio del municipio de Quetzaltenango. Quiero hacer una retrospectiva, vuelo de pájaro, de la situación de la vigencia y respeto de los derechos humanos en Guatemala. Y me remito al año de 1960, cuando por condiciones históricas surge el movimiento revolucionario en Guatemala. Situación que nos mete a todos como país dentro de un conflicto armado que dura 36 años. Y que derivado de eso, también producto de la negociación y de la movilización social en Guatemala, se logró que se consensuaran y se firmaran varios acuerdos de paz que en teoría se asumían que iban a ser acuerdos de Estado en su momento político. Sin embargo, esto no fue así. Y luego, con la firma del proceso de paz en Guatemala en 1996, se da inicio a una era de transición democrática, que nosotros asumimos que sería el momento político que estamos viviendo. Y que básicamente después de 4 o 5 gobiernos civiles electos democráticamente, lo lógico sería esperar que el sistema democrático como modelo de gobierno debería estar bien cimentado, bien consolidado y fortalecido en Guatemala. ¿Qué nos demuestra la realidad al día de hoy? Que lejos de avanzar en el cumplimiento, en el respeto y en la vigencia de los derechos humanos, hemos retrocedido. Hay algunos pensadores y analistas que comparan el momento político actual a la época de los años 80, en donde llama la atención y preocupa todo el proceso de criminalización social que se está haciendo de los líderes comunitarios, de los líderes sociales, de los líderes sindicales, líderes que se han comprometido con la defensa de la madre tierra, con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de los derechos socioeconómicos de la población guatemalteca. Si partimos de que los derechos humanos son las normas que reconocen y protegen la dignidad del ser humano,
como una definición, como una premisa fundamental, y que estas mismas normas regulan la interacción y la convivencia entre los seres humanos de un territorio, a la vez que también regula esa relación de esos seres humanos con el Estado y del Estado con su población. Podemos nosotros inferir de que no hemos avanzado mucho como país en lo que respecta a la vigencia y respeto de los derechos humanos. Es preocupante porque el aspecto de los derechos humanos es fundamental en la construcción de un proceso político, en la construcción de la democracia que nos importa a todos como sistema de gobierno. Hace algunos meses, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, en una reciente visita que hizo a Guatemala, en su informe destaca que hemos retrocedido enormemente en la cuestión del cumplimiento y vigencia y respeto de los derechos humanos. Y uno de los factores que ella señala con preocupación es que este retroceso en el avance del respeto a los derechos humanos es de carácter sistémico. Y lo señalaba el compañero Luis. Prácticamente hemos retrocedido y es parte del sistema. Tenemos una oligarquía que no le interesa que haya bienestar, que haya estabilidad, que haya una gobernanza en la cual todos los pueblos que conforman Guatemala se puedan reconocer como parte integrante de las fuerzas vivas y sociales de este país. Y llama la atención que ustedes ven que en los últimos días el Congreso, empeñado en consagrarse con la élite gobernante, con la élite económica poderosa, han querido emitir varios acuerdos legislativos en la cual están violando la libertad de expresión, el libre acceso a la información pública y sobre todo tratando de violentar los derechos humanos de la población guatemalteca, como es el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la salud, el derecho político. Es clave señalarlo. El hecho que al día de hoy no hayan permitido la inscripción del binomio de los hermanos Jordán Rodas y la hermana Telma Cabrera es un claro reflejo de los mecanismos de discriminación y exclusión social que existen en Guatemala y que a ellos como élites no les conviene que los pueblos, los campesinos, los obreros, los estudiantes, los que siempre hemos sido excluidos de las decisiones públicas que tienen que ver con la construcción del país, participemos de manera organizada. Entonces, hay varios elementos, varios hechos que ponen en relieve que la situación del respeto y vigencia de los derechos humanos en Guatemala es delicada y que compromete seriamente la construcción de un Estado de Derecho y que pone en alto riesgo el sistema democrático como sistema de gobierno que nos conviene a todos. Entonces, hago este resumen con el fin de que todos podamos actualizar con la ponencia que hoy nos hace la doctora Ana María Bermejo, y en función de ello nos demos cuenta de que si no procuramos todos fortalecer nuestras organizaciones sociales, campesinas, obreras, estudiantiles, gremiales, y que no apuntamos a rescatar el Estado de Derecho en Guatemala, porque de hecho hay que reconocer que estamos viviendo una dictadura de facto, donde los tres poderes del Estado están fundidos en un solo propósito de retroceder en la construcción de un sistema de derecho democrático y social para Guatemala. Entonces, con esto quiero aprovechar la oportunidad de darle la bienvenida a la doctora Ana María Bermejo y agradecerle que haya encaminado sus pasos a Quetzaltenango. Esperamos que luego de su ponencia podamos tener una interacción de intercambio de experiencias y conocimientos para que al final todos salgamos
enriquecidos de la ponencia que ella haga el día de hoy. Bienvenida, doctora, a Quetzaltenango. Hola, buenos días a todas, a todos. No sé si sentarme o no sentarme porque mis compañeras y compañeros que me han precedido permanecían de pie y yo creo que todos debemos ser iguales y en todo. Entonces, bueno, si alguien se sienta conmigo me sentaré. Gracias. Bueno, antes que nada, reiterar mi agradecimiento por esta invitación. Decir que estoy profundamente emocionada por poder compartir este momento con todas ustedes y todos ustedes y explicar un poquito por qué he venido desde tan lejos para estar un momento aquí compartiendo experiencias y compartiendo emociones y desde luego compartiendo esperanza. Bueno, yo soy abogada, como han dicho los compañeros que me han presentado, abogada en ejercicio desde hace 30 años y represento al Colegio de la Abogacía de Vizcaya. Hasta allí nos llegó la información a través de la organización Paz y Solidaridad de lo que estaba pasando en Guatemala, que no es poco. Nos llegó también la información de que existía una organización llamada CODECA, que había salido del pueblo, que era pueblo y que sigue siendo y seguirá siendo pueblo en todo este camino que está desarrollando. También nos dio información de un movimiento más amplio, el MLP, que lucha por convertirse en el instrumento político de todo este movimiento de los pueblos campesinos, de las personas trabajadoras y, en definitiva, de los colectivos, como decía el compañero, que tradicionalmente han sido olvidados. En ese proceso de recibir información, nos pareció interesante aceptar la invitación que amablemente nos hicieron para venir a compartir en persona, especialmente aprender de ustedes, recibir información y poder convertirnos en una especie de portavoces explicando al mundo qué es lo que se está haciendo aquí, qué es lo que está pasando, cuál es la situación de Guatemala y cuáles son los movimientos que esperan sacar a Guatemala de esta situación para construir país. En ese proceso que les estoy comentando, yo considero fundamental explicar un poco efectivamente lo que es el Estado de Derecho que tanto se menciona, que lo repetimos como un instrumento necesario para alcanzar un país más justo, pero que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuáles son los contenidos, de qué estamos hablando cuando hablamos del Estado de Derecho. Entonces, yo creo, como abogada que soy, que he estudiado leyes, pero considero que cualquier persona puede tener acceso precisamente al contenido de la justicia, que es de lo que estamos hablando, entiendo que para establecer las bases de un Estado, de un país que sea plurinacional, que sea inclusivo y que sea popular, lo que tiene que establecerse son las estructuras de un Estado de Derecho. Esto pasa porque prevalezca lo que se llama el imperio de la ley. Pero tiene que ser una ley justa, porque claro, ustedes dirán, hombre, aquí también tenemos leyes, pero ¿cuál es el problema? Que es que las leyes que aquí en estos momentos están vigentes, por un lado, no son leyes justas porque no reconocen quizá a la mayoría del país, de hecho ignoran a esa mayoría del país, no reconocen los derechos de esa mayoría del país y además, por otro lado, son indebidamente aplicadas por los gobernantes, unos gobernantes que se han mostrado no solo ineficaces, sino además corruptos. Entonces, todo pasa porque quienes alcancen las instituciones o creen nuevas instituciones en un país puedan desarrollar unas leyes que sean inclusivas para todas las comunidades, para todos los pueblos, para todas las naciones, que piensen en todos los sectores sociales, desde el campesinado hasta los profesionales de según qué sectores, de todos. Tiene que ser leyes inclusivas. Por tanto, leyes que recojan los derechos humanos,
Los derechos humanos, que son aquellas normas básicas para la convivencia del ser humano, como son el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, que son derechos que normalmente en los países que están poseídos por la corrupción se ven ignorados, no solamente ignorados, sino pisoteados. Entonces es necesario que se construya un Estado a través de una asamblea constituyente originaria, como ustedes tienen ya planificado, que recoja leyes así. Pero además es importantísimo que exista, lo que decía el compañero, una separación de poderes. Es decir, se tiende a la corrupción siempre y por tanto a los mecanismos de injusticia siempre que una sola persona se quiere quedar con la capacidad de desarrollar leyes, al mismo tiempo con la capacidad de ejecutar esas leyes, o sea, el gobierno, y además se controla a los jueces. De esa forma estamos perdidos y perdidas porque todo el sistema de un país queda en manos de una persona, por ejemplo, de un presidente o de un grupo de poder, de un lobby, de un grupo económico importante. Entonces, nada puede hacerse desde fuera. Y es la situación que se está viviendo un poco aquí ahora y que se vive en muchos países. Tampoco en Europa las cosas son mucho mejor, pero lo que hay que hacer es tratar de cambiarlas. Entonces es fundamental que, por un lado, se cree una asamblea que pueda elaborar normas, leyes, recoger los derechos ancestrales, las costumbres. No siempre tiene que elaborarse unas leyes muy técnicas, pero que queden lejos de la ciudadanía. Al revés, lo más importante es que las leyes generen cercanía y de esa forma se recojan también los derechos de los pueblos, de los territorios, las costumbres, el derecho ancestral o el derecho consuetudinario, que se llama. Por otro lado, tiene que haber un gobierno que salga de los representantes del pueblo. Esa primera estructura que decíamos, una asamblea en la que las personas estén por elección popular y democrática, serán los representantes del pueblo, de todos los pueblos. Hablamos de pueblo en sentido amplio y absolutamente inclusivo. De esa representación popular deberá salir el gobierno que sea, unas personas que se dedicarán a desarrollar y ejecutar esas leyes que la voluntad popular ha desarrollado. Y absolutamente importante es que quede al margen completamente el Poder Judicial, los jueces, porque solo de esa manera se podrá evitar que los poderes fácticos, oscuros y corruptos de un país se apoderen de la justicia y, por tanto, impidan el desarrollo de los derechos humanos. Entonces, tiene que haber también mecanismos de control de todas esas instituciones, porque las instituciones pertenecen al pueblo, no a la persona que en ese momento está ahí en una institución. Entonces se debe articular mecanismos de control de esas instituciones para evitar los abusos, para evitar precisamente que la corrupción se instale en esas estructuras estatales. Y esos son mecanismos importantes. También debe existir control de las cuentas, del dinero. Al final, toda la ciudadanía participa en la generación de los presupuestos del dinero que se maneja en los estados. Y es muy importante que haya organismos a los que pueda acceder la ciudadanía, a los que pueda acceder el pueblo y que no se impida que accedan para ese control de cómo las instituciones y las personas que gobiernan controlan o desarrollan ese gasto. Esto es la estructura ideal que debe tener un Estado de Derecho, pero que además entiendo que en los tiempos en los que estamos y en el movimiento y la lucha que ustedes están desarrollando, debemos aspirar a algo más, a que el Estado sea social, Estado de Derecho y además social, que quiere decir que se tenga en cuenta la igualdad, el principio de igualdad
entre todos los seres humanos. No solamente que consigamos ser todas y todos iguales ante la ley, sino que además todas tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades de participación. Esto pasa también por establecer unas normas que impongan la obligación del Estado de respetar el derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, el derecho a la huelga, todos los derechos fundamentales que puede utilizar la ciudadanía para desarrollar sus acciones y participaciones en las estructuras estatales. No dejar que sean otras personas las que gobiernen, apliquen, nadie les controle. No, se trata de que la ciudadanía, el pueblo, sea el protagonista, participe siempre en todas estas instituciones. Y en todo caso, esto que acabo de decir es lo importante. O sea, no creo que nadie, ni yo, ni nadie tenga que venir acá a explicar a los demás lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, sino simplemente compartir las experiencias propias y a lo mejor los conocimientos. Pero entiendo que cada comunidad, cada pueblo debe ser el protagonista absoluto de sus destinos, de su futuro. Y por eso ustedes, que ya estando aquí, están mostrando un interés por cambiar las cosas, por crear futuro, por crear país, son quienes deben tomar las decisiones. Deben decidir si quieren escucharnos a unas o a otros, o deben decidir cómo interpretar y aceptar o no, o criticar o valorar las cuestiones que se comparten con ustedes. Entonces me encantaría, creo que es el momento que pregunten, sugieran, comenten lo que quieran, porque me parece que algo muy importante en todo este proceso es que se les escuche. Quizá el problema es que en algunos países nunca se nos escucha a quienes pertenecemos al pueblo, y menos quienes pertenecen a minorías excluidas, ignoradas, descuidadas. Entonces creo que ahora mismo demasiado he hablado y me gustaría que fueran ustedes los que me transmitieran quizá cómo se sienten, si se sienten maltratados, si a sus pueblos, a sus naciones, sus idiomas han sido ignorados o están siendo descuidados, para que yo pueda desarrollar primero un aprendizaje, conocer este país, conocer el país futuro que estoy segura que ustedes van a crear, y además ser capaz de transmitir en mi país, en Euskadi, cómo ustedes se sienten, qué es lo que están haciendo, por qué están trabajando en este movimiento, que es plural, constructivo, social, igualitario, y qué pueden necesitar si acaso, aunque sean ustedes los responsables únicos de este movimiento y esta acción de futuro, si pueden necesitar algún apoyo en la creación de espacios de acompañamiento, de redes de apoyo, aunque solo sea para comunicar en otros países, en la comunidad internacional, cuál es su lucha y cuáles son sus deseos de país y de futuro. Queda entonces abierta la opción, compañeras y compañeros, si ustedes quieren comentar algo, quieren añadir algo a lo que la doctora ya expuso, o hacer alguna presentación real de lo que sucede actualmente en sus comunidades y de cómo se están violando los derechos y el Estado de Derecho que actualmente tenemos. Bueno, sobre todo bienvenidos y bienvenidas a todos, y también a la disertante del día de hoy, representante de Vizcaya, de Euskadi. Realmente los esfuerzos latinoamericanos por buscar una mejor condición de gobernanza democrática se ha encontrado siempre con reacciones de bloqueo, de limitación, que al final hacen casi que muy cuesta arriba la solidificación de sus sistemas. Hoy entendemos, Guatemala está casi que en una de las pocas áreas
en donde todavía el sistema oligárquico de derecho está conduciendo de una manera bastante errática, pero muy vulnerando demasiado los derechos de los guatemaltecos. Pero también se encuentra un nexo muy cercano del Departamento de Estado de los Estados Unidos para mantener este sistema así. Entonces, ¿qué opciones tenemos internacionalmente para garantizar que las decisiones que tomemos y los espacios que vayamos construyendo puedan tener el soporte a sabiendas de que hay ejes hegemónicos que definen en alguna medida la supeditación de los sistemas en esta línea? Muchas gracias. Pues bueno, ayer me encontraba también en un foro en el que me hacía pues estas preguntas tan interesantes para las que lamentablemente no tengo una respuesta concreta. ¿Qué más quisiera yo que saber cuál es la fórmula por la que la comunidad internacional puede apoyar movimientos puros, sinceros, populares, y no dejarse llevar por los intereses económicos, que es lo que lamentablemente casi siempre ocurre. Sí es verdad que yo no quiero, y creo que vengo aquí con toda la humildad posible, en absoluto quiero pensar que el entorno geopolítico del que yo provengo tiene cualquier tipo de solución o superioridad respecto a otros países, porque tiene unas carencias también muy importantes, entre otras, precisamente el desarrollo de apoyos políticos a estados que vulneran derechos. Y eso, lamentablemente, creo que no es tan fácil de solucionar, o al menos yo no tengo la respuesta. Quizá la única respuesta sea el mantenimiento de la lucha, la persistencia, el hacerse oír, porque si bien es cierto que hay sectores también corruptos o que se dejan llevar demasiado por la economía y los resultados de esta economía y los beneficios, hay muchas personas en toda la comunidad internacional que sí defienden los derechos humanos, que sí defienden la legitimidad de los estados o los movimientos constitutivos de nuevos países o de nuevas formas de interpretar países. Y entonces quizá la solución está en el establecimiento, primero, en la comunicación, en un trabajo importante, persistente de comunicación para que se conozca la realidad, para que se conozca, para luchar contra la estigmatización y las falsedades que el poder más corrupto quiere generar y desarrollar constantemente. Pues hay que luchar contra esa desinformación, comunicar bien para poder establecer alianzas entre los mismos o los movimientos con la misma ideología y los mismos anhelos de justicia de otros países, generar esas alianzas, porque al final algunos pasos se pueden dar y algunos pasos se consiguen. Aprovecho para preguntar algo que siempre está en cuestionamiento. Digamos, en el caso de Estados Unidos, que se dice ser defensor de los derechos humanos, creo que es el violador más grande de derechos humanos. Bueno, quisiera su opinión respecto a ello, ¿verdad? ¿Qué opina usted sobre esa situación de Estados Unidos, que constantemente a Guatemala le anda diciendo respetemos, pero yo no respeto, ¿verdad? Y luego juega como un doble papel. Defiende, por ejemplo, en este caso, allá en Estados Unidos están jueces, representantes del Ministerio Público que estuvieron en la lucha contra la corrupción y hoy están ahí asilados. Pero hay un sector que está a favor de ellos y hay otro sector de los mismos congresistas que está en contra de ellos, lo cual es bastante lamentable. Aparte de ello, también me gustaría su opinión en relación al Colegio de Abogados de Guatemala. A mí me parece absurdo, digamos, que hay mucho ataque a jueces. Ahorita hay una abogada de acá de Quetzaltenango, Virginia de la Parra, que está en la cárcel y que desafortunadamente no escuchamos un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Guatemala. O sea, a mí me parece eso
lamentable desde donde lo veamos. Ninguna asociación de abogados, que hay muchas, colegio de abogados, la misma asociación de abogados de aquí de la ciudad de Quetzaltenango no se ha pronunciado. Y Virginia La Parra lleva 1 año en la cárcel de manera injusta, totalmente injusta. Entonces, no sé cómo, si esto sucede solo en Guatemala, que los colegios de abogados también ya fueron cooptados, ya están corrompidos, o también sucede en Europa. Esas 2 preguntas. Gracias. Bueno, respecto a la primera, creo que voy a ser más breve, porque mi opinión personal sobre la actitud de Estados Unidos, mi opinión personal, obviamente, es la de que es un país absolutamente hipócrita, pero que como potencia económica, como todas las potencias económicas, al final su único objetivo e interés es el beneficio económico, el apoyo a las oligarquías, a las grandes empresas eléctricas, inmobiliarias, a los bancos. Bueno, es una potencia grande, como otras también, de todas las latitudes y todos los contextos del planeta, porque también otras de Asia, de Oriente, de África. En África hay menos potencias, pero cualquier potencia al final lo que tiene es interés económico, y efectivamente le va a dar igual quién gobierne, quién no gobierne, mientras ellos puedan tener su camino libre para su mercadeo y sus negocios. Esa es mi opinión personal, que no debería ser así, sin lugar a dudas. Pero bueno, también de cara al exterior siempre es conveniente mantener una apariencia de defensa de derechos y de democracias y demás, aunque luego no sea real. De ahí mi primera expresión para referirme a la postura del país. Y en cuanto a los colegios de la abogacía, pues ahí sí que puedo intervenir, no solo en mi nombre, sino en nombre del colegio al que represento. Efectivamente, los colegios de la abogacía están para defender, apoyar y amparar a sus miembros, a las personas, a las abogadas y los abogados que los conforman. En Europa no es tan habitual la situación de un colegio de abogacía. Yo soy perteneciente a un colegio de abogacía, no de abogados. No es tan habitual, porque me han transmitido ya un poco cuál es la situación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por lo menos hasta ahora, y me ha parecido lamentable. De hecho, me lleva una sorpresa muy grande, porque yo soy muy defensora de las instituciones profesionales de la abogacía, porque por lo menos la institución a la que yo pertenezco se vuelca, desarrolla la mayor parte de su trabajo precisamente para apoyar al colectivo, pero es que no tendría otra lógica comportarse de otra manera, porque al final quienes sostenemos y soportamos ese colectivo somos los colegiados y las colegiadas. Pertenecemos porque es obligatoria la colegiación para ejercer y pagamos una cuota, con lo cual todo lo que se mueva o se haga en los colegios debe ir encaminado al bienestar, en primer lugar al ejercicio de la profesión con la mayor transparencia y siempre en beneficio del interés de la ciudadanía y de los usuarios y las usuarias de ese servicio, pero además para el bienestar de los compañeros y las compañeras. Entonces, he constatado que aquí no ocurre eso, pero porque aquí el Colegio de Abogados tiene unas funciones que en Europa, los colegios que yo conozco, y desde luego el colegio al que yo represento, no tiene ese tipo de funciones de elegir a ciertos jueces y demás. Entiendo que eso compromete absolutamente el sistema democrático en general, porque la abogacía es una parte importantísima de la sociedad. Pero si ya empezamos a tener intereses particulares, tenemos capacidad de designar a un juez, pues siempre estará un poco por ahí, siempre aparecerá la capacidad de, vamos a decir entre comillas, comprar un poco esos votos a esas personas y por ahí empiezan las actitudes corruptas. Entonces, hasta ahora yo creo que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala no ha sabido estar a la altura, no ha defendido a quienes tienen que defender, que es a las personas que forman parte de su colectivo. Todo lo contrario, creo que ha hecho mucho daño, ha perjudicado mucho al país en general con la actitud que ha tenido. No obstante, ayer estuve en contacto, he estado intentando ponerme en contacto con ellos. No lo había conseguido y me extrañó,
Luego entendí que estaban en pleno proceso electoral y quizá por eso no estaban disponibles. En todo caso, lo que sé es que quienes han entrado ahora, yo no puedo constatar ninguna otra realidad porque no lo sé, porque solamente he tenido una pequeña conversación por videoconferencia y constaté que al menos verbalmente manifestaba alguna de las personas que han accedido a la nueva Junta Directiva un deseo de cambio. La realidad de esa actitud o de ese deseo la desconozco y solamente el futuro lo dirá. Pero lo que sí es verdad es que ahora yo he establecido contactos con ese colegio y mi colegio estará pendiente y estará vigilando la actitud. Y ahora vamos a pedir información y si nos la dan, pues la transmitiremos a las compañeras y los compañeros de aquí para ver si se puede mejorar o no. Y en todo caso denunciaremos si constatamos. También nos gustaría recibir información por parte de la abogacía de Guatemala, de la abogacía llana, no de la Junta, para reaccionar y por lo menos hacer una denuncia. Si fuera el caso de que sigue la situación igual, pues nos gustaría hacer una denuncia en la comunidad internacional jurídica, entre juristas, sobre la situación lamentable, si es que continúa. Para contextualizar un poco, compañeros, cuando nos preguntamos dónde está parado Guatemala geopolíticamente en este momento, se conoce a Guatemala fundamentalmente en alrededor del mundo, en Europa, Norteamérica, como un país donde se violan a diario los derechos humanos. Se nos conoce internacionalmente como un país donde hubo un genocidio que la oligarquía terrateniente trató de disimular a toda costa, incluso ordenó a la Corte de Constitucionalidad negar la sentencia que ya había sido emitida por la jueza Yasmín Barrios en el juicio del 2013, si no estoy mal. Posteriormente, se le negó todo el derecho a las poblaciones señaladas en el genocidio de solicitar sus derechos como debía. Entonces, nos conocen internacionalmente en el aspecto geopolítico como un país donde a diario se violan los derechos humanos de la población. No hay ningún desarrollo para Guatemala. La educación, si tú pudieras ir a las escuelas, verás que hay niños sentados en pisos de tierra recibiendo sus clases. En los hospitales no hay medicinas, los doctores mal pagados, la población tiene que esperar hasta 2 y 3 meses para una consulta y poder ser atendidos. Las violaciones al Estado de Derecho se suceden todos los días en Guatemala. Incluso se dan golpes de Estado técnico, desobedeciendo las órdenes que se dan de parte de la Corte de Constitucionalidad. Tenemos actualmente un sistema judicial, específicamente la Corte Suprema de Justicia, que ilegalmente está allí por más de 3 años y no piensan salir de ahí. Ellos están respaldando por medio del pacto de corruptos todo lo que actualmente está sucediendo en Guatemala. La cooptación de los 3 poderes del Estado es un ejemplo claro de la desgracia que vive este país, que no tiene más futuro que el de seguir soportando. No hay forma de que como población tengamos una luz en este momento en el camino, pero hay opciones que se están planteando. Hay la necesidad de llegar a la población, de llegar a las comunidades con un nuevo mensaje. Es el mensaje real de que existe una posibilidad de cambio. Ese cambio está en la participación de todas y todos, de cada uno de nosotros,
para poder cambiar este sistema. Nunca ha existido una revolución fácil. Las revoluciones son sangrientas, son duras, pero llegado el momento debe de haber un cambio. Estamos a las puertas de un fraude electoral. Estamos a las puertas de que se consolide un sistema corrupto cooptado por los tres poderes del Estado. Los que estamos aquí tenemos al menos la idea de lo que está ocurriendo. 15 millones de guatemaltecos allá afuera, 16, 17, no les importa lo que está pasando. Viven su día, ni tienen sus necesidades de llevar pan a la casa, pero no les importa lo que está sucediendo. Guatemala está por ingresar, creo yo, por analistas de medios de comunicación objetivos, por ingresar a una etapa dura de su historia. Quizá estemos a punto de regresar a los años 80, porque la población no va a aguantar más. Y ese es el cambio precisamente que nosotros los aquí sentados debemos iniciar, tratar de ver qué vamos a hacer ante la situación que se nos avecina, porque la situación está difícil y se va a poner más difícil, compañeros. Dejo esta parte para que hagamos una reflexión y estemos conscientes de que en Guatemala no van a haber elecciones libres. Hagamos lo que hagamos, nos van a bloquear, tanto en municipalidades, tanto para el Congreso, y van a tratar de, si no eliminar, hacer el fraude electrónico con esa maquinita que ya se compró el Tribunal Supremo Electoral, para que no tengamos presencia tanto en el Congreso como en las municipalidades. Ya sucedió en el 2019. No puede ser posible que 450,000 votos tengamos una sola compañera de diputada en el Congreso. Ahí hubo un fraude descarado y lo tienen planificado hacer otra vez. Debemos estar alertas, debemos estar atentos para que luchar y de que esto no ocurra, compañeros. Tengan la palabra. Buenos días, compañeros y compañeras. Voy a procurar hacerlo de viva voz. ¿Me escuchan todos? Sí. Gracias. Permítame un minuto. Gracias, compañeros y compañeras, si me escuchan. Solamente compartirles algunas ideas relativas a la fecha que hoy estamos viviendo. Hoy estamos a 23 de marzo del 2023 y entonces ya hace 41 años exactamente, el 23 de marzo de 1982 fue el golpe de Estado que llevó a San Hilario de Efraín Ríos Montt a ocupar la presidencia de facto o la jefatura de Estado de la República. Quizá muchos no se recuerdan de esto, pero yo sí lo recuerdo muy bien. Yo era adolescente, estaba estudiando bachillerato en técnico industrial y aquí exactamente en esas instalaciones hubo una fuerte balacera y se enfrentaron los dos grupos militares antagónicos. Uno de ellos eran los oficiales jóvenes, oficiales de la montaña, que estaban muy molestos porque había mucha corrupción en el ejército, entonces ellos estaban, según ellos, defendiendo la patria en las montañas y no tenían recursos, y que los altos oficiales vivían muy bien en la capital y en algunas ciudades. Entonces, con esta base se dio ese golpe de Estado. Yo recuerdo todavía, por aquí pasé en la tarde haciéndome disimulado, gracias a Dios no me pasó nada, y me pasé a recoger un casquillo de un disparo de garil que hubo. Entonces, esta situación para el ejército en su momento, políticamente, era insostenible. Y era un general loco, con todo respeto por la palabra, pero sí es un enfermo mental enajenado,
quien entonces lo fueron a sacar dando clases en un colegio porque él peleó la presidencia en 1974, era alcohólico y no tuvo el valor de pelear esa supuesta victoria que tuvo, y entonces lo mandaron de agregado militar a España. Cuando regresó, pasó lo que antes se llamaba estado de disponibilidad. Actualmente en el ejército a los 55 años, se esté como esté, se jubila. Antes no, antes podía estar 2 o 3 años fuera del ejército recibiendo sueldos y la llamada o disponibilidad. Entonces, después de recordar lo que yo personalmente viví y a su vez lo que hemos logrado leer y recoger de otros, fue un gobierno genocida. Y entonces él fue el que hizo todos los famosos Plan Sofía y Quiché, las masacres de Creo Paz allá en Cobán. Aquí también, aquí en Quetzaltenango, la metódica de ellos no era arrasar poblaciones, sino matar a las cabezas universitarias, a líderes sindicales, a líderes magisteriales. Varios de mis queridos familiares que eran maestros fueron asesinados, nuestros profesores de la universidad, también profesores que daban clases en el CUNOPI donde yo estudiaba, también tuvieron que salir del país. Entonces, bien decía Luis y otros Luises, don Luis Soto, don Luis Gutiérrez, que estamos en un retroceso, estamos viviendo esos años horribles de los años 80 en que, como dice la canción mexicana, la vida no valía nada. Y entonces fue tan terrible esta administración de Ríos Montt. ¿Se acuerdan que los que ya pasamos los 40, los 50, que cuando éramos niños el quetzal estaba a la par del dólar, uno por uno? En eso, si me permiten compartir una anécdota, como mis abuelos, como buenos padres, nos mandaban a trabajar, nos enseñaron el valor de tener dinero bien ganado. Y entonces yo iba y me pagaban 7 quetzales a la semana, en los fines de semana. Y entonces me daban 5 quetzales en billetillos de aquellos que teníamos antes y $2. Yo me enojaba porque cuando uno iba a cambiar el dólar al banco, al crédito hipotecario o al Banco de Guatemala, nos daban 90 centavos de quetzal por $1, entonces estaba mejor apreciada la moneda guatemalteca. Y entonces Ríos Montt hizo tantos descalabros en la moneda que hubo un momento que en esos años se puso casi de golpe a 11 quetzales por dólar. Y aparte de eso, bien lo dijeron, que se comprobó que fue un genocida. Aproximadamente en el conflicto armado interno de 36 años murieron más o menos 500,000 personas. Y de esas 500,000, solo en los 18 meses que estuvo Ríos Montt, fueron asesinadas 50,000 personas en horribles masacres. Y estaba tan mal, decía este señor, que bien loco, que los mismos militares tuvieron que darle golpe de Estado el 8 de agosto de 1983 porque era insoportable todo lo que se hacía. Y de eso, los hijos espirituales, en español es correcta la expresión, a veces en nuestro vocabulario suena gruesa, pero Ríos Montt tuvo varios hijos putativos, varios oficiales del ejército que terminaron sus carreras y hoy son los que están en Fundaterror, son los que están con Avenilva, son estos que antes eran patojos oficiales, ahora ya son veteranos, pero siguen teniendo su espíritu de decir que un Estado contrainsurgente que contra toda manifestación no buscan combatir ideas con ideas, sino lo que hacen es la muerte cuando hay ideas disímiles, y por eso es que tenemos el peor gobierno de América Latina. Por circunstancias que no son muy largas, solamente estamos peor que Haití, pero en todos los demás sentidos, en niños que se mueren de hambre, en represión, en violencia, en falta de obediencia a la ley, lo que decía la distinguida doctora, no tenemos institucionalidad efectiva. Guatemala pues tiene facultad de derecho desde 1769 y se ha producido, pero mira, creo que hay como 15,000 leyes vigentes, sin embargo no hay institucionalidad que las haga valer. Entonces, por ejemplo, en tránsito tenemos un reglamento muy adaptado al sistema estadounidense. Sin embargo, vean, no tenemos una policía municipal que lo haga valer. Y así en todas las cosas que ustedes miren, el agua, la energía eléctrica, todos los reglamentos son bellísimos, pero no hay instituciones, no hay cuerpos especializados con autoridad y recursos para hacerlo valer. Ese es otro dolor guatemalteco, la falta de institucionalidad. Entonces, agradecerles el tiempo que me hayan escuchado y decirles de que la patria vale, tenemos que luchar por construir un Estado plurinacional, una patria en la que vamos todos, como decía don AMLO, una patria para todos, donde decir guatemalteco sea un motivo de satisfacción, orgullo, no para la vergüenza
del Estado que estamos construyendo. Yo creo, primero yo, creemos mucho personalmente en el ser humano, en la capacidad de todos los guatemaltecos y guatemaltecas que sí hemos salido adelante. Nuestros antepasados nos han enseñado a sobrevivir, nosotros también estamos sobreviviendo, pero estamos a un buen momento de construir un mejor país que creo yo todos lo merecemos. Yo les agradezco el tiempo, muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Feliciano Artún. Soy de Codeca, defensor de derechos humanos de la Madre Tierra. Aquí coordino en Quetzaltenango y todos los municipios que estamos en resistencia y también Codeca Xela urbana. Compañeros y compañeras, por eso como Codeca los pueblos ya despertamos contra un sistema neoliberal que ha venido casi 200 años de vida republicana, que ha habido intereses de un grupo de poder durante años. Y por eso los pueblos nos organizamos para avanzar contra ese sistema, pero con una propuesta. Porque en las áreas rurales los salarios pagan de 30 a 35 quetzales los patrones. Contaminan la madre tierra, desvían los ríos. Es un sufrimiento que pasamos en las comunidades. Y por eso nosotros la lucha es que poco a poco académicos, profesionales, campesinos, nos tendremos que unirnos para defender y cambiar este sistema que hoy vivimos. Hay una constitución derivada que no representa a los pueblos. Durante de 1821 para esa trayectoria, 9 constituciones ha habido en Guatemala, que bajo los intereses de un grupo de poder de capitalista de la oligarquía. Por eso nosotros los pueblos, la propuesta de la Asamblea Constituyente Popular Plurinacional, donde estemos representados los pueblos, donde los colectivos hagan sus propuestas y que estén representados en ella. Y esto va avanzando, compañeros y compañeras. Xela va avanzando y nos estamos uniendo. Ese es el miedo que tiene este sistema. El miedo que tiene el sistema, ¿por qué no nos dejan participar en lo político? Nosotros como pueblo construimos un instrumento político para competir en la cancha de este sistema. Y ellos violan la propia constitución que ellos crearon. Entonces, hermanas, hermanos, hoy estamos claros que ese sistema de los 3 poderes está cooptado por el terrorismo de Méndez Ruiz, todos los 3 poderes del Estado. Y no es casual que los que persiguen la corrupción los incriminan. Entonces, pero si nos organizamos, compañeros, por eso nosotros como Codeca es organizarnos y vamos a ir avanzando, construyendo el camino cada día a través del tiempo, el horizonte. Este cambio va a ser un proceso, compañeros y compañeros. Entonces yo los fortalezco para que nos organicemos más en todo a nivel departamental de Xela. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más, un comentario. Sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Islailes, soy mayamam, migrante.
ya residente en Salcajá. Y pues, interesante, ¿verdad?, tener estas discusiones que nos plantea hoy Codeca Urbana. Interesante porque particularmente Codeca tiene una historia particular de por qué surge, ¿verdad? ¿Por qué es que en Quetzaltenango no había cuajado un Codeca, digamos, o una figura de Codeca aquí en el altiplano? Y es que particularmente el compañero que viene de la costa reconoce que la violación de los derechos humanos, que es el tema que estamos hablando, ¿verdad?, es a día. O sea, la violación de los derechos humanos es vulnerable cada día y a cada momento. Es por eso la razón de querer defender por medio de un cambio estructural el sistema, ¿verdad? ¿Por qué en Quetzaltenango no? Porque la urbanidad, la ubre acá, no sufre esas mismas violaciones de los derechos humanos. Tenemos diferentes comunidades, tenemos diferentes burbujas en donde nosotros estamos aislados de las luchas que tienen en los diferentes territorios. Y bueno, qué alegre que lo estemos teniendo aquí porque es tan necesario, además de que no son las mismas necesidades que tenemos aquí que las que tienen allá, ni las que tienen en el norte, ni las que tienen en el oriente, son diferentes y se pueden regionalizar, ¿verdad? Eso es importante, hay que reconocer que cada región tiene diferentes interpretaciones de lo que es un Estado de Derecho y interpretaciones de lo que son nuestros derechos. Cuando yo veo el título acá, digo, todavía tenemos un pensamiento muy occidentalizado y muy académico para plantear las propuestas. ¿Por qué no ponemos al revés, primero el buen vivir en grande y después Estado de Derecho y derechos humanos, ¿verdad? Porque el buen vivir, cuando vamos a la urbanidad, lo ven, hijo de la, ¿y eso qué es, ¿verdad? Hasta lo ven como muy vulnerable, cuando no es nada más que el reconocimiento de sus derechos. Es que eso es lo que se está pidiendo, ¿verdad? Que dentro de los pueblos existen necesidades que no se ven reconocidas en el Estado. Entonces debemos de quitarnos este pensamiento también y dejar de ser puristas, porque esa relación que se tiene con Estados Unidos, con la parte del occidente, la Unión Europea, por así decirlo, estas personas o estas entidades solo han venido a dividirnos en realidad. O sea, la cooperación tiene con mucha claridad que a la hora de inyectar dinero en organizaciones particulares en diferentes regiones es la división, ¿verdad? Sigue siendo el mismo pensamiento de divisionismo, digamos, para las comunidades que no nos deja avanzar. Pero ¿por qué digo que no tenemos que ser puristas? Porque como bien lo hablaban acá, así como en el País Vasco, así como en España, hay sectores que también están vulnerables. O sea, no es lo que nos dicen las noticias de que allá es el primer mundo, ¿verdad? O sea, el primer mundo no tiene problemas. No, en realidad ya también hay minería, en realidad ya también hay violaciones de los derechos humanos. Es por eso que también nos lo plantean desde acá. Entonces, sí vale la pena que nosotros tengamos un panorama muy claro, digamos, a la hora de hacer alianzas. Hay un pensamiento que viene de los gringos cuando dicen a los amigos hay que tenerlos cerca y a los enemigos hay que tenerlos más cerca, porque es particularmente cuando vemos cuáles son las dinámicas que ellos van a hacer contra nosotros, ¿verdad? Entonces yo quiero que pues compartir de que en algún momento hemos querido incidir en Salcajá. Yo vivo en Salcajá, Quetzaltenango, aquí a unos 20 minutos. Y pues Salcajá, la particularidad que tiene es que es un pueblo ladino, en su mayoría, en la urbe, ¿verdad? Y que se creen descendientes directos de los españoles, o sea, hasta los apellidos se manejan, ¿no? Pero a la hora de que un joven indígena quiera incidir en un pueblo así como Salcajá, está complicado, está a cuestas, pero no quiere decir de que no existan personas en la parte, fuera de la urbanidad, en el área rural, que se identifique con este movimiento, ¿no? Entonces, ahorita tenemos una situación crítica, porque posiblemente, bueno, posiblemente, o sea, es nuestra realidad, no vamos a poder participar en estas elecciones con mucha claridad, ¿verdad? Con transparencia, eso es lo que tenemos. Pero la diferencia está en que este proceso va para largo. Reconocemos un número hoy, son 30 años de resistencia, son 30 años de lucha, y quizá van a ser 30 años más. Pero ¿cuál es la diferencia? La persistencia.
nuestra actitud y sobre todo la actitud de cómo mantenemos nosotros vivos este sistema para que nos siga excluyendo. Por ejemplo, solo es un ejemplo, ¿verdad? En la costa sur, ¿qué es lo que afecta más? El monocultivo. ¿Qué es lo que afecta más? El monocultivo de caña, la palma. ¿Pero qué consumimos más? El azúcar, la palma. O sea, ¿cómo podemos entonces el discurso cambiarlo por actitudes y comportamientos que sí sean efectivos para lo que queremos? Pues, o sea, no podemos contradecirnos diciendo, es que queremos cambiar el Estado, es que queremos y queremos y queremos, pero nosotros no cambiamos. Hay que hacer un cambio particular en nosotros y luego colectivo. Eso es importante reconocer, que tenemos actitudes todavía que no nos van a dejar cambiar nuestra realidad. Y yo con esto no quiero decir de que no es que vayamos bien o estemos mal, vamos bien, vamos re bien. Y sobre todo en Quetzaltenango, en donde es para mí una de las primeras veces en donde se está desarrollando esto, ¿verdad? Porque hablar del reconocimiento de los derechos en la costa sur, ya lo dijo el compañero, es totalmente distinto que hablarlo aquí. Entonces, quería plantear también, no era una pregunta, era más mi interpretación, ¿verdad? Los derechos humanos, como los planteamos actualmente, se siguen viendo desde un punto muy occidentalizado. O sea, las comunidades, cuando vamos a hablarles de derechos, se quedan así como, híjole, bueno, tal vez sí es un libro, son palabras, letras que están escritas ahí, pero ¿cómo bajamos de esa lectura técnica que se tiene hasta las leyes a una interpretación más, pues no sé si decirlo de esta forma, ¿verdad?, pero entendible para todos, todas? Porque eso es lo que pasa. Porque este auditorio no está lleno si lo que estamos hablando es el derecho de toda la población? O sea, no estamos excluyendo a nadie. Pero porque está un logo donde dice Codeca, hijo de la nombre, esos son los que roban la luz, yo no me junto con esos. Eso es lo que me dicen a mí. Eso es de Codeca, mano. ¿Cómo te juntas con Codeca? Vos sos de Salca, mano. ¿Por qué te juntas con Codeca? Es una dura realidad cómo uno enfrenta a las personas y les dicen, es que lo que te están planteando es la búsqueda del buen vivir, pero cuando lo planteamos así, se quedan así como, uy, ¿qué quiere decir eso? O sea, sí tenemos que pensar en las estrategias de comunicación para cambiar el mensaje que llegue verdaderamente a la población. Porque si lo seguimos planteando de una manera muy técnica, no sé, nos vamos a tardar más quizás. Entonces, sí, y una cosa nada más es que pues yo he tenido la oportunidad de trabajar con proyectos de la Unión Europea y trabajar con proyectos de la USAID, por ejemplo, con los gringos. Y eso a mí no me hace vulnerable para participar aquí en este espacio, ¿verdad? He sido de alguna otra forma usando la estrategia del silencio del topo. Ustedes conocen el silencio del topo. ¿Quién es el topo? ¿Quién estuvo metido en las entrañas de la gobernación aquí en Guatemala para cuando estuvieron matando a mucha gente en los 80? Era la mano derecha de uno de los de gobernación que estaba asesinando a mucha gente. Y él fue la estratega de sacar información para los movimientos sociales. Es lo mismo, hay que conocer las entrañas. Me tocó que ir a trabajar a Xetulul, por ejemplo, a hacer una auditoría hídrica. Esa gente no está pensando en que si yo estoy ahí metido, no, a ellos les interesa generar el dinero, pero ¿qué es lo importante? Conocer la estrategia, conocerlos internamente, saber cómo se están moviendo, porque si no los conocemos, por eso vuelvo a lo que decía al inicio, a los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos hay que tenerlos más cerca. Es así como vamos a conocer cómo se muevan y es así como vamos a procurar sacarlos de este sistema. La oligarquía de este país lamentablemente nos va a seguir poniendo apuestas. Estamos jugando en su cancha, estamos jugando con sus reglas y nos están poniendo piedras. Planteemos entonces cuál va a ser la estrategia, ¿verdad? Sí, discutamos nuestro Estado de Derecho, ok. Pero ¿cuál va a ser la estrategia entonces si lo que nos plantean es un partido desigual, ¿verdad? No, pues.
honorable licenciada, muy buenos días, compañeros y compañeras y personas invitadas. Quiero agradecer la participación de todos los compañeros, creo que es muy interesante. Yo también quiero hacer alusión que la Constitución de la República establece los derechos individuales y los derechos colectivos que están plasmados aquí en este concepto de definición. El grave error que tenemos los guatemaltecos es que lamentablemente el 69% de guatemaltecos somos analfabetas, no conocemos ni nuestra propia existencia biológica, por eso es que se vulneran nuestros derechos y viene cualquier pelón y viene cualquier persona a decirnos cualquier estupidez y nos viene a decir cómo tenemos que conducirnos en la vida. Yo lamento mucho porque ninguno ha hecho mención de los 120 artículos que la Constitución de la República tutela a todos los guatemaltecos, de manera individual y de manera colectiva. Nos quejamos constantemente que se vulneran sus derechos, pero no los hacemos valer. Guatemala ha estado padeciendo en procesos históricos con la imposición de ciertas normas de regla general, nacional e internacional. Por ejemplo, el compañero mencionaba USAID. USAID es un instrumento de la CIA de Estados Unidos y es el manipulador de las leyes tanto constitucionales como ordinarias y reglamentarias de Guatemala. Ellos nos dicen, esto lo vas a hacer, esto no, esto es bueno y esto tampoco no. Pero nosotros no tenemos un criterio personal, no nos conocemos nosotros mismos, como decía el compañero, pero mucho menos no conocemos ni las leyes constitucionales. Existen normas de carácter social que tutelan los derechos de las asociaciones, de los grupos indígenas, de los grupos que padecen algún tipo de defecto físico, biológico, pero nadie dice nada. Hay muchas comunidades que se vulneran sus derechos. Yo quiero poner un ejemplo sencillo, como también el compañero decía. Fíjense ustedes que yo hice una investigación en los pueblos del oriente, han estado extrayendo mina. Ahí están extrayendo oro, plata, níquel, hierro y otros elementos de la naturaleza. Pero ¿qué pasa con eso? Nosotros, los que aparentemente estamos educados y tenemos una formación académica y científica, no conocemos los derechos de esas comunidades, y cuando llega una empresa transnacional, lo primero que va a hacer es exterminar a las comunidades y nadie dice nada. Nadie dice cuando yo voy a ayudar a ella o a ellos para que no vulneren sus derechos. En la Constitución de la República está plasmado todos esos derechos y yo lamento que aquí se esté planteando el Estado de Derecho y Derechos Humanos. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Y les voy a dejar una idea o un concepto. La Constitución de la República, como decía el compañero, ha estado modificándose durante todo el tiempo de su existencia. Durante todo ese tiempo de su existencia hicieron prevalecer derechos del ejército, derechos de los que gobernaban, derechos del cacique. Pero ahorita ya vamos en la tercera generación, en donde ya no se pueden vulnerar los derechos de la sociedad y de los grupos indígenas y del pueblo de Guatemala. Pero no lo sabemos, no lo conocemos. Es muy lamentable. Y que nosotros, aparentemente como Quetzaltenango, que es un centro de donde se desarrolla la ciencia, el conocimiento, no ayudemos a esas comunidades que vulneran, las matan, las exterminan y nadie dice nada. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias. Por favor, quienes consideran que van a hacer un comentario o pregunta, los invitaríamos, si lo quieren hacer a viva voz o pasar aquí al frente, por favor.
Buenos días a todos y a todas. Licenciada, buenos días. Cuando me invitaron a estar en este foro, vi que quién era la panelista, que es miembro del Colegio de Abogados y Notarios de España. Bueno, eso decía la invitación. Y pues me interesé en venir, pero independientemente de lo que sea, pues siempre me ha gustado participar. Quiero presentarme, algunos me conocen, mi nombre es Juan Rosales, soy abogado y notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con lucha, esfuerzo y sacrificio, que lo hice ya grandecito. Y durante muchísimos años he oído diferentes discursos de lucha, de esfuerzo y de sacrificio de nuestros pueblos, y realmente da tristeza, y lo que le ha hecho mucho daño a nuestra Guatemala es la apatía, la indiferencia de mucha gente. Se desinteresan del dolor de la gente. Yo me pude dar cuenta de cómo está el sistema recientemente, me pude dar cuenta. Quiero contarle, estimada licenciada, que yo me eligieron como gobernador del departamento de Quetzaltenango, pero no fue a elección simplemente por antojo de un partido político, sino yo participé en la elección de una terna escogida por sociedad civil en Quetzaltenango, haciéndole caso a la ley que protege, pues que da viabilidad a la participación ciudadana, y fui escogido dentro de una terna, porque así lo pide la ley de consejos de desarrollo, la ley del Ejecutivo, que tiene que presentar 3 personas ante el presidente de la República, para que dentro de esas 3 personas escogiera a la persona idónea para ocupar el puesto de gobernador departamental de Quetzaltenango. Grande fue la sorpresa que quienes participamos en ese proceso, cuando vino la elección, cuando vino el nombramiento de Guatemala, sorpresivamente ninguno de los 3 venía nombrado, sino venía nombrado una que ni siquiera había participado en el proceso, violando lo que es la ley de consejos de desarrollo. Quiero contarle que la ley de consejos de desarrollo es producto de los acuerdos de paz, una lucha de 36 años, ¿verdad? Y no tomaron en cuenta esa propuesta de sociedad civil, y a no ser por un amparo interpuesto por el Congreso de la República de unos diputados, le ordenaron, la Corte de Constitucionalidad le ordenó al presidente de la República que obedeciera a esa elección de sociedad civil, y eso se dio en todos los departamentos. Fue cuando yo nuevamente, el proceso de elección de los 3, de la propuesta de los 3, salió nuevamente a la palestra. Llegando, no la quiero hacer tan larga, llegando a la gobernación, la Corte de Constitucionalidad le dio 48 horas al presidente de la República para que obedeciera ese proceso, y fue así como me nombraron a mí, por haber ocupado el primer lugar en la elección de terna. Al llegar a gobernación es difícil, licenciada, todos los compañeros de acá, es difícil estar en un puesto en donde uno no es afín al gobierno, uno no es afín al presidente, al partido político que lo llevó al poder. Es difícil. Cuando se llevó a cabo un conflicto en Coatepeque, porque estaba Codeca exigiendo
que pusieran la energía eléctrica en las comunidades de ahí de Coatepeque, porque estando yo de gobernador, porque se paralizaron los centros de salud y hubo mucho conflicto a la falta de energía eléctrica. Cuando yo me di cuenta de eso, inmediatamente convoqué una mesa de diálogo, y en la mesa de diálogo estuvieron varios sectores. Dentro de ellos estaba de OXA y de ORSA, que es la institución que maneja la energía y cobra la energía eléctrica en Guatemala. Y dijeron que esa comunidad de Coatepeque debía 32 millones de quetzales que no querían pagar. Eso era lo que decían ellos. Entonces, para renovar nuevamente para que instalaran nuevamente la energía eléctrica de OXA y de ORSA, pedía que se hiciera efectivo por todas estas comunidades que cancelaran la cantidad de 32 millones de quetzales. Únicamente así volvían a poner la luz. Yo pedí en la mesa de diálogo, porque estaba ahí, le pedí la condonación, o sea, el perdón de la deuda a de OXA y de ORSA. Cuando se me acercaron gente de poder económico, se me acercaron y se dieron cuenta. Ahora nos damos cuenta, gobernador, a qué línea pertenece usted. Usted está con las mayorías y eso le aseguramos que le va a costar el puesto. Y efectivamente, 8 días después me convocaron en un hotel de Quetzaltenango, en donde me hicieron ver las cosas que yo, velando por el pueblo de Quetzaltenango, y me dijeron, eso le va a costar a usted el puesto. Yo pedí el perdón y la condonación de la deuda, y que nuevamente se empezaran a colocar los contadores para que de ahí un proceso nuevo. Es difícil, es difícil. Hay una lucha constante en nuestra Guatemala y hoy me da tristeza. Me da estimada licenciada, la verdad que es difícil, es difícil. Desde que tengo uso de razón, se viene luchando. 200,000 guatemaltecos perdieron la vida, dentro de ellos. Eso es muy difícil. Hoy le niegan la participación a un instrumento político en donde Guatemala tenía la gran esperanza. Y hoy, pues como alguien dijo, se está preparando ese fraude electoral. Estimada licenciada y compañeros, allá arriba ya está cocinado. Sin hablar babosadas, allá arriba ya está. Allá ya saben. No me importa estando yo bien, no me importa. Alguien decía ahí, es cierto, niños recibiendo clases sentados en un blog, en el suelo, las escuelas goteando, en los hospitales. Yo fui sindicalista de salud pública durante 23 años, trabajé en salud pública 23 años y fui sindicalista, formé el primer sindicato de salud en Quetzaltenango y Guatemala, para defender los derechos de la gente, no solamente de los trabajadores. No hay medicinas. La gente llega enferma, le dan su papelito y vaya a componerse a la calle. Qué triste. Y a ese sistema está entrando el IX. Y el IX es un logro de 1944, la era que fue democrática en Guatemala. En fin, no quiero abarcar mucho tiempo, pero sí bienvenida a nuestra querida Guatemala, en donde hay
mucho conflicto, y aquí, alguien me decía, aquí, con dinero, solo el amor de madre no se consigue, y de ahí todo. Uno va como abogado, uno va, si hay algo de por medio, el juez emite una buena resolución y le da el derecho a la gente. Si no hay nada de por medio, efectivamente, uno va a otra institución, si a uno lo ven sencillo, humilde, pobre, con caites, con todo, inmediatamente es discriminado. Entonces, es difícil, y un panorama que se espera a Guatemala. Alguien, el jovenazo que pasó, que me antecedió en la palabra, la verdad que al ir uno a las comunidades muy lejanas, de verdad, uno no entiende cómo las personas que están en el poder no se conmueven un poco de esa gente desnutrida, gente con guachorco, con marasmo, que son consecuencias de la desnutrición. Ellos estando bien, y como dijo Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ellos ni aún viviendo muchísimo tiempo no se van a alcanzar a gastar todo el dinero que tienen, y dejan asegurado a sus hijos, a sus nietos, bisnietos y a cuanta generación, porque embolsan tanto dinero a costa de la sangre de nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces, es un panorama, y como decía alguien, aquí debería estar lleno el salón, pero hace falta mucha estrategia, estimados amigos que dirigen la institución Codeca. Hay que tener mucha estrategia legal de lucha, de sociabilización de todos los procesos. Hay que democratizar y hay que ser estratega, hay que adherirse al sistema para después, si quieres destrozar al enemigo, júntate con el enemigo para después destrozarlo. Así es la situación, pero hay que hacer un buen estratega, hay que tener personas con bastante visión de estrategia para poder sacar adelante a nuestra patria. Si no, no vamos a avanzar. Aquí todos quieren ser cabeza, nadie quiere ser cola, todos están buscando un protagonismo, y en realidad pues hay que ver todas esas situaciones y evaluarlas. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Quiero confesarme, vine un poco tarde y no me di ese privilegio de escucharme. Así que Dios me los bendiga y gusto de saludarlos. Muchas gracias. Que me antecede es mi paisano. Y luego, pues, yo agradezco aquí a la licenciada Telma por la invitación que me extendió. Nosotros hemos estado siempre trabajando con organizaciones, ¿verdad?, que se enfocan en lo que es la salud y lo que es educación. Entonces, muchísimas gracias, licenciada. También a la licenciada que viene de España, pues también sea bienvenido aquí en Quetzaltenango. Pues aquí nosotros siempre con esa visión del cambio, porque eso es así, ¿verdad? Y me llama la atención el título que dice el Estado de Derecho y Derechos Humanos, pero al final, bien lo decía el paisano que viene de San Martín, pero vive en Santa Cádiz, ¿verdad? Y al final yo voy a dar un mensaje a nuestro pueblo que son del área MAM. Entonces, precisamente, cuando yo veo el título y veo lo que es el final, y comparto el pensamiento del paisano, ¿verdad?, del hermano MAM, porque la realidad debería ser al contrario, debería ser buen vivir, ¿verdad? ¿Quién de ustedes quiere vivir bien?
Levantemos la mano si queremos vivir bien o no. Ahora, los que no quieren levantar la mano es porque de plano que estamos de acuerdo con el sistema, ¿verdad? Muchísimas gracias, bajen la mano. El buen vivir tiene que empezar conmigo. El buen vivir va a empezar con ustedes. El buen vivir. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Y tenemos que entender también por qué sale la palabra el buen vivir. La palabra sale porque nosotros humanamente fallamos. Los humanos, ahí sí que tropezamos y fallamos. Y cuando fallamos es que no estamos viviendo bien. Pero eso no queremos nosotros como personas. Pero yo considero que también es lo mismo que nosotros sentimos a nivel general. Si hemos fallado, yo creo que es el momento en que nosotros retrocedamos, ¿verdad? Que volvamos a tomar el camino que debemos de tomar. Qué importante, pues, ¿verdad?, que Codeca haya tenido esa iniciativa. Con los años que llevan en la lucha, pues ánimo y felicitaciones, ¿verdad? Bien lo decía el paisano de San Martín Zacatepeques, porque es que la gente cuando ve Codeca, ellos lo ven de otra manera, y nosotros a veces también lo vemos así, pero también tenemos razón. Por eso yo decía, el buen vivir, la razón por qué sale la palabra buen vivir, es porque fallamos, es porque todos fallamos, pero yo creo que tenemos que volver en sí y hacer las cosas bien. Le decía a la licenciada ahí en el lugar donde yo me ocupo, donde yo me desenvuelvo, yo trabajo en primeros auxilios en salud, y ahí enfrente donde yo estoy hay un servicio público. Todas las mañanas yo me levanto y yo barro lo enfrente y barro ese servicio público. Y alguien me preguntaba, ¿cómo estás vos, Betty? Pues bien, por la gracia de Dios. Aquí sirviendo para poder seguir sirviendo bien. Eso es lo que uno debe tener en el corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. El buen vivir. Ir cultivando lo que es el Estado de Derecho y los derechos humanos. Se da una situación bastante complicada, porque nosotros no estamos tan educados a ser responsables. Perdón por el amigo y paisano que me antecedió. Si él vino tarde tendrá su razón, pero seamos responsables. Si nos dicen una hora, es ahora. Si tomamos la decisión de hacerlo, hagámoslo. Responsables. Lo mismo sucede con estas hermanas que sirven o que usan ese servicio público donde yo estoy. Ellas llegan y es un tanque de lavadero. Hablemos claro, es un tanque de lavadero. Ellas los envoltorios del jabón y llevan refacción y los niños comen golosinas y dejan tirado la basura. Habrá responsabilidad en nuestras hermanas cuando hay responsabilidad. Yo siempre les he dicho, seamos responsables de cuidar lo que tenemos en la mano, porque sí sirve, porque no hay otro lugar cercano donde pueden decir, hacer lo que están haciendo, a lavar la ropa. Entonces, como derecho, tienen, pero también se suma otra responsabilidad que es hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, me parece muy bien el título, pero también más me llama la atención el buen vivir. Entonces,
Aquí lo que estamos haciendo es compartir y ayudarnos unos con los otros. De repente que las personas que se nos alejan es porque dentro de nosotros hay algunos que también nos comportamos un poco no adecuado. Y tenemos que aceptarlo, tenemos que ser humildes, cambiar esa actitud y hacer. Ahí sí que viva esa palabra, pueden vivir en cada uno de nosotros. Porque el cambio va a empezar conmigo. El cambio va a empezar con cada uno de los que estamos aquí. No va a ser fácil, va a llevar tiempo, pero empecemos. Ánimo, mis estimados, y gracias porque me dieron la oportunidad de estar aquí. Y luego pues me voy a dirigir con una disculpa, porque es un derecho que tiene nuestra gente de informarse de lo que se está aconteciendo en este momento aquí. Tenemos con volver que haya que un nato. Macoulcano con coge todo cuestibil sa tum shipping con nada tum shipping amo cockling kaati cockling a halko makantla maka misti cockling atus con caruji revilde atus seung at tuisu aho atsiban aho oklip ikit magit mas kukjin aho teman sentawi tung kaunan tung kanging tutupani el sugiere que aquí cambie tung kanging tutupani yo creo que aquí ya lo que juntamos kanging con tumel me llaman sino que más aho tutupani entonces yo no porque tus pago cae a lo que baje como hago el chango hago tirte todo que aquel estado de Guatemala porque ni subo ni alban bajo y como el iguma y como smayo na culpa con aquel pero hace un pasoca con el biblioteca mojado para que sí tu saxnanque y para que sí tu pinchango hago con el toxis model es azunable. Así de que o su cabello que hay que una aquel porque ha dejado hago en chapen tus caen en chapen tus min lo que ni que sale y sale con el palo hago yo no así es que chonte y sabe Dios que durante muchísimas gracias que Dios les bendiga. Muy bien, yo quiero pedir un aplauso bastante nutrido por la participación e intervención de cada uno y de cada una de ustedes, pero muy especialmente a Codeca Urbano Shela. Ya lo decían ustedes, Codeca a lo mejor acá en el municipio, departamento de Quetzaltenango, no había sido creada, afortunadamente ya está creada. Pero entonces yo estaba viendo que aquí en este auditorio habíamos más o menos aproximadamente unas 35 o 40 personas. Tenemos ese reto bastante fuerte de hacer conciencia, de aprender, pero también de desaprender. Cada una de las intervenciones y en base a la ponencia que nos dio la licenciada Ana María, creo que debemos de ir revisando más de 15,000 leyes. Pero esas leyes no han sido implementadas institucionalmente, porque por lo menos yo estaba haciendo un recordatorio cuando estudié mi primaria, mi básico, mi diversificado, inclusive el nivel universitario y el marco legal existente en nuestro país, ni los convenios internacionales que ha ratificado Guatemala, es muy poco lo que se ve. Ya estando en procesos de organizaciones de sociedad civiles donde uno se toma ese tiempo o las mismas organizaciones empiezan a revisar las leyes que están a favor de las mujeres indígenas. Hay una ley acá en Guatemala que no la conocemos, que es la ley para la maternidad saludable,
que esta ley va enfocada a la prevención de la mortalidad materna y de una maternidad saludable. ¿Por qué? Porque las mujeres y las mujeres indígenas estamos muriendo en el proceso del embarazo, parto y posparto. De cada 10 mujeres que mueren en Guatemala, 7 son mujeres indígenas. ¿Y por qué mueren? Porque no tienen acceso a los servicios de salud. Si geográficamente nosotros nos ubicamos, aquí en Quetzaltenango tenemos 2 hospitales. El hospital que está en Coatepeque, que es el Juan José Ortega, y el Hospital Regional de Occidente. Nosotros en la Constitución de la República estamos ya reconocidos que habemos 4 pueblos, el Maya, el Xinca, el Garífuna, pero cuando las mujeres indígenas van a los servicios de salud, encontramos personal monolingüe, y si queremos nosotros hablar en nuestro idioma, decir lo que nos duele, lo que nos está pasando, no encontramos esa pertinencia cultural de la cual siempre hemos hablado. Entonces, vemos que el Estado tiene una deuda muy fuerte con las mujeres de este país y hacemos un llamado ahora acá, porque sabemos de que no solo ustedes están escuchándonos, sino también a través de Facebook Live nos están escuchando. Nosotras las mujeres somos las que hemos puesto a los gobiernos que están. Entonces tenemos que ser muy analíticas para emitir nuestro voto. Es bastante fundamental que también nuestra participación sea una participación activa, pero una también participación propositiva, y que no únicamente, ¿verdad?, estemos participando por participar. Llamamos también aquí a la juventud, que juega también un rol bastante importante. Y yo pedí un aplauso bastante nutrido, porque sé que es un joven el que tomó acá en Quetzaltenango esa idea de poder conformar Codeca Xela acá. Y me estoy refiriendo a Neftalí, porque dice honor a quien honor merece. Así es de que un fuerte y nutrido aplauso para él. Y la verdad es de que yo sí estoy muy contenta, ¿verdad?, de ser parte de Codeca, porque creo en los principios que tiene Codeca. Y sé que tenemos un reto bastante fuerte de ir sumando. Sé que hay varias organizaciones, sé que hay varios colectivos, sé que hay varias redes, que nuestra lucha ha sido en la defensa de los derechos y que en Guatemala se criminalicen a los defensores de derechos. Vamos a continuar en la lucha. Así es de que nosotros el día de hoy nos sentimos muy contentos y felices con la intervención, porque también debemos de saber escuchar y respetar la opinión de cada uno, porque ustedes vinieron acá y dieron su opinión, su comentario o la duda que tuvieron basados en la temática que hoy se desarrolló de acuerdo a su vivencia. Pero también hemos aprendido de lo que se da en España, de la ponencia que nos hizo la licenciada Ana María. Así es de que creo que ha sido una jornada bastante educativa, pero también de reflexión y de ir revisando en dónde estamos fallando, qué debemos de fortalecer para poder sumar, no dividir y no restar. Así es de que muchísimas gracias, licenciada. Dejaría en el uso de la palabra al compañero Estuardo Miranda, quien nos dará las palabras de agradecimiento a esta actividad. Gracias, compañera. Pues para la organización Codeca Urbana Quetzaltenango fue un gusto y va a seguir siendo un gran gusto. Ya lo explicaban las compañeras y los compañeros. Ese proceso de formación de esta organización en Quetzaltenango es sólida. Los compañeros que están constituidos dentro del grupo estamos constituidos por sectores de diferentes estratos sociales, de diferentes grupos. Hay campesinos, hay jóvenes, hay maestros de la universidad, arquitectos, ingenieros, doctores,
y sobre todas las cosas hay una decisión bien concreta de sacar adelante este país. La determinación por conformar una organización que represente al verdadero pueblo ha sido el motivo principal que nos ha motivado, valga la redundancia, a estar dentro de esta estructura. Sabemos que todos tenemos un criterio y que la decolonización es necesaria para plantear puentes que nos acerquen y que construyamos un pensamiento más genuino y más integral de acuerdo a nuestros intereses. Estamos conscientes que es una tarea muy bonita, atractiva, desafiante y sobre todo tiene como base determinante el nivel de conciencia y compromiso de las personas que hoy conformamos esta organización. Celebro la presencia de todos ustedes. Hemos estado replicando producciones musicales como el compañero Mais, y también vemos que los jóvenes están ahí, están aportando. Lo que necesitamos es vincularnos todos, porque este proceso de construcción de la nueva Guatemala realmente tiene futuro y está en las manos de ustedes y de todos aquellos en sus comunidades, en el país y más allá del país, en donde han emigrado cerca de 4 millones de guatemaltecos. También tengamos la esperanza que juntos vamos a construir esa nueva Guatemala. Así que el buen vivir es el objetivo y pasaremos por la transformación a través del instrumento político, de las reglas de juego en esa asamblea popular y plurinacional que esperamos hacer para transformar el tipo de vida a un buen vivir. Pero esto apenas empieza y la fortaleza y la inclusión de ustedes es determinante. Vean, solo con esto quiero terminar. Cuando decidimos la construcción o la celebración o la estructura de Codeca aquí, pues tuvimos algunas animadversiones de algunos que también decían: ¿y ustedes quién les dio la autorización? Pues la dinámica de construcción permanente de estar en las organizaciones sociales, colectivos, y el interés genuino de hacer una acción participativa en donde todos tuviéramos oportunidades, nos dio la posibilidad. Hoy estamos conscientes, motivados y sabemos que todavía debemos de dar más. Y vean, partimos tal vez con un grupo de como de 30, 40 personas y yo sé que nos vamos a multiplicar porque muchos de ustedes van a dejar la expectación para transformar en acción esos pasos necesarios para la transformación de este país. Bienvenidos siempre, gracias siempre. Y saben perfectamente que tenemos un cometido de la transformación de este país. Muchas gracias a la doctora, muchas gracias, y también muy agradecido con todos los que han participado. Y recuerden, la tarea apenas empieza. El cometido está bien claro y sabemos que hay muchos obstáculos, pero si la fuerza y la pasión por alcanzar el objetivo que nos hemos planteado es determinante, seguro que alcanzaremos. Muchas gracias, y después de esto vamos a compartir un refrigerio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Compañero de Coatepeque quiere mandar un mensaje como último punto. Bien, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos guatemaltecos, un saludo cordial reciben ustedes desde el municipio de Coatepeque. Un municipio que realmente ha sido muy golpeado en el 2019. En el 2017 nace la resistencia en energía eléctrica en Coatepeque, pero vivimos 10 años de lucha en la resistencia
resistiendo en contra del abuso de la empresa de Oxa de Orza, hoy en Erguate. Pero lamentablemente hubieron autoridades que junto con la empresa violaron los derechos constitucionales del municipio y de todos los ciudadanos del municipio. Lamentablemente en el 2019 surge el desalojo cuando se estaba manifestando en las carreteras internacionales. Tomamos la carretera por 3 días, pero desde aquí de la gobernación departamental llega una orden para desalojos con bombas lacrimógenas. Es por eso que Coatepeque pues se una hacia Codeca, porque hemos visto que esto que vemos aquí en el rótulo es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque las empresas transnacionales extranjeras, perdóneme licenciada, pero son los que han venido a violar nuestros derechos. En Erguate, cuando fue concesionado en el año 1998, se concesionó lo que es la energía eléctrica en Guatemala y lo vendió Álvaro Azul. Yo recuerdo, nosotros pagábamos 25 quetzales al mes de energía, pero lamentablemente así fue subiendo. Fue un negocio que se fue para arriba y para arriba, hasta que nosotros, los ciudadanos, ya no aguantamos más, decidimos optar por la resistencia contra la energía, contra el abuso de Erguate. Es por eso de que Coatepeque hoy es miembro de Codeca. Y hemos escuchado muy bien y hemos analizado que el movimiento para la liberación de los pueblos buscamos a que sea respetados nuestros derechos y que seamos incluyentes ante el Estado de Derecho. Porque ya por ahí decían algunos compañeros por ahí abajo, decían, nosotros queremos ser objetivos, no sujetos. Porque cuando somos sujetos, algo que nos quieren así, porque vamos a hacer lo que ellos quieren. Cuando somos objetivos, vamos a ser incluyentes. Porque tenemos que estar incluidos cuando se reforma una ley o cuando se forma un Estado constituyente, tenemos que tomar parte como ciudadanos guatemaltecos. Yo por eso tomé la molestia de estar aquí y decirles cómo nace Codeca en Pacayao. El Frente Nacional de Lucha fue el primero que llegó en Coatepeque para estar de la mano con la resistencia. Pero en el 2019 nosotros nos apegamos a Codeca. Gracias a Dios, ahorita llevamos 3 años de ser miembro de Codeca. Bendito sea Dios. Junto con ellos, su servidor, Esteban López Escobar, que viene de la aldea San Rafael, Pacayao 1, empezamos a caminar de la mano con Codeca. Y gracias. Gracias porque entrando en la resistencia, viendo la Constitución, cuántas leyes nos están violando los gobiernos del Estado. Porque nosotros, cuando hablamos de la resistencia, es porque tenemos derecho en el artículo 45.
Porque en los acuerdos de paz, la energía eléctrica es un derecho humano primordial, y por lo cual ellos han violentado esos derechos. Y todavía sí, vuelvo y repito, todavía de esa manera violan nuestros derechos desalojándonos. Para cambiar este Estado-nación corrupto que está hoy en día, que está ejerciendo su puesto, tenemos que decir basta ya. ¿Cómo? Formando nuestro instrumento político, que es el MLP, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Muchas gracias. De esta manera finaliza. Que allí vamos a estar con ustedes. Dejamos por favor estas cámaras, estos canales. Gracias por transmitir con nosotros. Chao, chao.